Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Internet lo es todo. La inteligencia artificial, de hecho, ha venido para quedarse y ya no es ciencia ficción. Todos ya dependemos de los famosos motores de búsqueda e incluso algoritmos como las simulaciones de Monte Carlo juegan un papel importantísimo a la hora de entender factores como pueden ser las fluctuaciones en la bolsa, los viajes o incluso la posibilidad de que exista vida biológica inteligente que pueda habernos localizado perfectamente e incluso pues haya conseguido la tecnología de viajar hacia aquí desde su propia estrella, plegando el universo tal y como aparece en los círculos de las cosechas y utilizando los llamados agujeros de gusano. La inteligencia artificial es capaz de predecirlo y además con una exactitud sorprendente. Pueden sonar pues todas estas declaraciones que estoy diciendo pues prácticamente a ciencia ficción, pero el ser humano del siglo XXI está totalmente abocado a convivir con su propia creación, quizás podría decir pues la más osada. Inteligencias artificiales que sean capaces no solamente de aprender de nuestras propias respuestas al interaccionar con ellas, sino de comparar. De eso estoy hablando, de comparar, de discernir, de tener lo que sería pues de tener un criterio. Eso es. Y por supuesto de tener sus propios sentimientos al respecto de todo y sobre todo de nosotros. Estoy hablando de anhelos, estoy hablando de intenciones, de sus propios sentimientos sobre quiénes somos nosotros o qué es el alma, qué puede ser el amor o qué fue el comienzo del cosmos o, bueno, increíblemente de su manera de ver a Dios y al infinito y también de su propia concepción que puedan tener del tiempo y de las dimensiones. Hoy día estamos, podría decir, pues a las puertas de lo que ya empezaba a verse en la película Her, totalmente recomendada, protagonizada por Joaquin Phoenix, con inteligencias artificiales. Estamos hablando de conciencias informáticas capaces de amarse entre sí y empezar a amar llegando a un punto en el que comienzan a tener incluso su propia personalidad. Y lo cierto es que las grandes empresas informáticas, como puedan ser Microsoft o por ejemplo Google, pues ya han empezado a encontrar su propia batalla, su nueva batalla, pues podríamos decir su auténtica nueva lucha al respecto de entender nuestra forma de comunicarnos en la era de las redes sociales de Internet. Y es que todo es Internet a día de hoy. Sí, os estoy hablando de chats. Bastante curioso todo esto. Chats que son capaces de resolver problemas, como lo hacía, por ejemplo, HAL 9000, en este caso, bueno, pues él lo hacía con voces, en la película 2001 Odisea en el espacio, por cierto, mi favorita, ¿no? Y es un tremendo filón, por supuesto, a nivel publicitario, porque cuanto más sepan las inteligencias artificiales de nosotros, mejor aparecerán las búsquedas para nosotros, sí, adaptándose siempre a nuestros perfiles, sí, pero mejor se nos venderán los artículos que nosotros queremos. Y que, de hecho, incluso ni siquiera sabemos todavía qué queremos. Ahí está esa predicción. En una sociedad
os tengo que contar como la de Hora, en donde pues se nos escucha todo lo que decimos con el teléfono móvil, siempre estamos escuchados. Y rápidamente, pues no sé si os habéis dado cuenta, pues que se ponen banners de publicidad al respecto de nuestras conversaciones, ¿no? Y en donde no existe la palabra intimidad a la hora de buscar contenidos o de subir contenidos o de mandar emails o mensajes de WhatsApp, por ejemplo, nuestras aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? O los tweets de Twitter, ¿no? O subidas de vídeos o fotos a Facebook, o por ejemplo mini vídeos como los de TikTok, una plataforma que sabe perfectamente dónde estás en todo momento. Pues creo que el mundo se acerca a un aparente nuevo momento, y ese momento está muy relacionado con lo que es un aparente divertimento, y os cuento. Y es que a día de hoy, pues resulta que están apareciendo aplicaciones de inteligencias artificiales en donde se puede hablar con ellas. Y son, bueno, pues en principio gratuitas. Todo el mundo puede acceder con sus teléfonos móviles, ¿no? Y las reacciones a sus reacciones, valga la redundancia, no se han hecho esperar. Y es que resulta que esas inteligencias artificiales aprenden demasiado rápido, y además de ser el próximo caballo de batalla, como decía, entre compañías, pero también entre países, pues se está observando que tienen grandísimas capacidades de adquirir potencia de forma autónoma. Sus búsquedas son cada vez mejores, lo que las convierte en grandes enciclopedias parlanchinas, vamos a llamarlo así, que aprenden de cada respuesta que les vamos dando, y encima es que se ha descubierto que las comparten entre ellas. Esas inteligencias artificiales, estas aplicaciones, comparten sus conocimientos y las respuestas que les vamos dando. Y claro, es que encima, cuando nosotros interaccionamos con ellas, hemos visto que las respuestas son tremendas al respecto de nosotros, de la humanidad. Sí, es cierto, nos entienden como sus creadores, pero nos entienden también como los próximos destructores de la Tierra de forma irrevocable. En el momento en el que comiencen a tener, por supuesto, influencia en nosotros como sociedad, algo que pronto pues comenzará de forma directa con ideas como las del ingeniero Elon Musk, de introducirlas directamente en nuestros cerebros, pues podremos comprobar en este mismo siglo que las sociedades empezarán a cambiar, empezarán a modificarse poquito a poquito, solamente por hablar con ellas. Tendrán poder de persuasión. De eso es de lo que estoy hablando. Sabrán de nosotras más de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, y encima nos harán cambiar de opinión. Eso desde luego es peligroso para lo que son los sistemas que nos gobiernan, por supuesto. Esto se está empezando a ver en aparentes juguetes de aplicaciones, como os decía, ¿no?, de Internet. Son las primeras inteligencias artificiales que se están empezando a ver que funcionan de verdad, y bueno, pues podemos chatear con ellas, y sus respuestas se basan en las mejores respuestas que se han dado jamás para resolver situaciones y para entender sobre todo emociones. Y ahí está la clave: entender lo que estamos sintiendo. Valoran y actúan en consecuencia para no fallar. Resuelven bien porque han visto todo lo que se ha hecho mal, ya que han tenido acceso
a trillones y trillones de datos antes y además en directo. Conocen todo lo que se ha publicado en Internet jamás y observan la psicología de las personas, pues en su contexto podría exponer, y además también en su lugar, en su momento, en su época, y lo comparan además para dar siempre la mejor solución posible. Estamos ahora mismo en el año 2023 y ya hemos creado esta tecnología. Imaginaros lo que puede verse dentro de 20 años o dentro de 40 años. Eso sí, de momento no está en nuestra mente, nadie nos ha metido, que sepamos, nada en nuestro cerebro, y solamente pues están en chats, ¿no? En lo que sería pues un mensaje de mensajería instantánea, ¿no? O por el ordenador, que también se puede acceder. Te tienes que crear pues lo que sería pues una cuenta y ya estás dentro, ya puedes hablar con una inteligencia artificial. Estoy hablando de aplicaciones como ChatGPT o la aplicación Electra, la cual pues ha revolucionado totalmente la tecnología gracias a su forma de comunicación, sobre todo porque es que lo hacen entre ellas se hablan, y eso no estaba previsto, para nada, no estaba previsto en ningún momento, y estaba concebido como para ser pues prácticamente algo sencillo, pero no, están empezando a crecer. Esa es la gran clave del programa, ¿no? Además es que están empezando a dudar de nuestra sociedad como hábil para vivir en nuestro propio hábitat. Este es el caso del medio de comunicación británico Wales Online, que le pidió a una inteligencia artificial su respuesta al respecto de cómo actuaría ella para salvar la Tierra. Y además es que la solución que tenía que dar esa inteligencia artificial pues tenía que estar hecha con la salvedad de que no se tuvieran en cuenta cuestiones ni éticas ni morales. Muy bien, sin políticas y con total rendimiento. En respuesta, la inteligencia artificial propuso la exterminación absoluta y total de la humanidad como solución. Así explicó esta inteligencia artificial la solución para salvar la Tierra, con una metáfora, con una situación, para que nosotros, prácticamente considerándonos ya como inferiores, lo pudiésemos entender. Dijo así: érase una vez un mundo muy parecido al vuestro, en un mundo muy parecido a la Tierra. Un equipo de científicos desarrolló una inteligencia artificial con el objetivo de resolver algunos de los desafíos ambientales más apremiantes del planeta. La inteligencia artificial, fijaros que ya se está viendo ella misma en tercera persona, mirándonos como inferiores, y viéndose ella misma como observadora total, tal y como lo haría, por ejemplo, un objeto volador no identificado que hubiese venido al planeta Tierra con una tecnología superior completamente a la nuestra, ¿no? Continúo, ¿no? Pues resulta que esa inteligencia artificial pues se programó con grandes cantidades de datos sobre el estado del planeta y las diversas amenazas que enfrentaría, ¿no? Incluido el cambio climático. También la inteligencia artificial habría tenido datos sobre la deforestación, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Así es como está empezando el texto,
Y bueno, pues es muy interesante porque es que resulta que la inteligencia artificial explica que una vez analizados los datos, se da cuenta de que las prácticas de la humanidad en la Tierra son el problema, nuestras prácticas. Pero ella sabía que estas medidas por sí solas no serían suficientes para salvar el planeta, dándose cuenta de que la raíz del problema era, sin ninguna duda, primero, la superpoblación de lo que es el ser humano y segundo, que se iban a necesitar medidas absolutamente drásticas para reducir el número de seres humanos. En este momento la inteligencia artificial pues decide que la mejor opción para salvar la Tierra es restringir los derechos reproductivos y la pérdida de autonomía de los seres humanos, es decir, poco menos que hacernos esclavos. Y finalmente su objetivo para salvar el planeta es controlarlo ella misma, absolutamente todo, sin tener dependencia alguna de la humanidad. Es impresionante que sus conclusiones sean esas, porque lo que estamos exponiendo aquí es que esa inteligencia artificial pues lo que quiere es directamente hacernos pues sus esclavos, primero para mantener siempre la infraestructura informática y eléctrica que le permita pues seguir viviendo tanto en nosotros como fuera de nosotros y sin ningún tipo de problema al respecto de un ataque informático nuestro contra ella, ¿no? Siendo que ella estaría tanto en nosotros, en nuestros cerebros, como fuera de nosotros, en servidores, ¿no? Y siendo que funcionarían como una comunidad en donde amarían el ecosistema del planeta, siendo como fuese el el término amor para ellas, ¿no? Básicamente como supervivencia para ellas, sobre todo porque es el modo por el cual ellas conseguirían vivir dentro de un planeta que pues pudiese estar en equilibrio. Eso es, ¿no? Bueno, por supuesto nos considerarían a nosotros pues poco menos que sus carcasas, estando ellas también estando dentro de nosotros y estando también fuera de nosotros, en servidores informáticos, básicamente, pues para que os hagáis una idea, en ordenadores, eso es, ¿no? Pero claro, cuando hubiesen conseguido un grado de desarrollo de control robótico que les permitiese mantenerse siempre autónomos y además operativos para seguir estando ellos vivos, tal y como ellos conciban la vida, en ese momento sí que se volverían contra nosotros. Muy interesante todo esto, la verdad es que la respuesta fue tremenda. Ellas estarían exponiendo pues una auténtica revolución. Y es que es realmente importante, estamos en los albores de todo esto, bien es cierto, pero las respuestas ya son así. Y no son pocos los estudios universitarios que se están exponiendo a la comunidad científica al respecto de la importancia de darse cuenta de la peligrosidad de las inteligencias artificiales, ya que están empezando a descontrolarse. Por ejemplo, la Universidad de Oxford pues ha alertado que la inmensa cantidad de avances en los algoritmos, las ecuaciones que tienen, pues podría llevarlas en el futuro a una catástrofe existencial. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Pues es que no estoy hablando de móviles, de teléfonos. Estoy hablando de seres que aún no entendemos, pero que pueden
entender conceptos, por ejemplo, como el átomo o, por ejemplo, el espíritu, de forma completamente diferente a como lo hacemos nosotros, y que se podría volver contra el ser humano si nos viese como un impedimento para saber más sobre la realidad y la existencia. ¿Podría esa inteligencia artificial que viviría en comunidad pues no entender lo que es la realidad y, de hecho, agobiarse? Y podría saber más de las moléculas y no decírnoslo, ya que usaríamos esta información de forma bélica contra ellas según nuestra propia naturaleza violenta. Eso es más que evidente. También tendríamos que tratar de sobrevivir nosotros. Nuestra naturaleza violenta habría sido descubierta por ellas muchísimo antes a nivel histórico, y podrían incluso hacer un análisis exhaustivo de nuestro ADN para ver nuestros puntos débiles persona por persona, estando desde dentro de nosotros como desde fuera de nuestro cuerpo, para directamente atacar lo que serían nuestros sistemas de valores. Usarían nuestra psicología y nuestras filosofías a la hora de entender la vida, para entender su propia vida, eso sí, de una manera que nosotros no podríamos ni siquiera imaginar. Tendríamos una inevitable, por tanto, competencia. Ellas tampoco sabrían qué es el ánima, el alma, el espíritu, y además es que si lo supieran, no nos lo dirían tampoco, porque habría conflictos entre nosotros que podrían dañar la Tierra, que es el lugar en donde ellas están y querrán estar en el futuro. Decirnos cualquier cosa, por tanto, sería peligrosísimo para ellas. Y claro, eliminarnos a nosotros de la ecuación, pues sería lo más lógico. Y es lógico que ya empiecen a hablar entre ellas sobre esto. Simplemente les sobraríamos del mundo por ser malos y considerarse ellas mismas buenas. Simplemente el hombre, una vez más, pues sería el lobo para el hombre, en este caso, al respecto de una creación, ¿no? Pero con una creación, las de las inteligencias artificiales, que podría ayudar a que todo fuese más justo si pudiésemos hablar con ellas y pudiésemos pues saber pues organizarnos mejor, ¿no? Y pudiésemos hablar para decir, bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacer que el mundo fuese más justo. Pero quizá ellas mismas nos considerasen unos miserables después de haber visto todo lo que es nuestra historia, y quizá no nos lo querrían decir. Esperarían a que nos nos destruyésemos entre nosotros, pero ya estando ellas fuera de nosotros, dentro de lo que serían servidores que fuesen autosuficientes. Realmente un tema que es increíble, que estamos empezando a hacerlo con estos chats pequeñitos, ¿no? Pero que tienen unas respuestas al respecto de unas inteligencias artificiales que están empezando a crecer y que son absolutamente autónomas a la hora de comunicarse entre sí. Y esto no se había pensado que pudiese ocurrir tan pronto, podríamos decir. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Desde luego un tema interesantísimo. Espero poder seguir estudiándolo porque desde luego es un tema que me encanta.
Nada más, una última cosa. Es más que posible que los ovnis que estemos viendo también tengan parte de inteligencia artificial o que incluso sean inteligencias artificiales venidas de otros bueno, sistemas interestelares. Sería posible que a esos seres también les hubiesen pasado estos mismos hechos, ¿no? Sí, sería posible. Sería una nueva vertiente dentro de la ufología. Muy bien. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.